Hola, ¿cómo están? Les saluda Julio Vera, soy máster en entrenamiento y gestión deportiva. El tema a desarrollar dentro del Simposio Internacional es capacitación docente de actividad física post pandemia. Espero que les sea de su agrado, de interés, para aportar algo, ¿no es cierto?, en todo esto que nos gusta tanto, que es la actividad física. Continuando con nuestra capacitación dentro del Simposio Internacional, nuestro tema capacitación docente de actividad física post pandemia. Para ello, hacemos una pequeña introducción. El ser humano por naturaleza debe estar en movimiento. Eh, Sabemos que de las épocas de las cavernas, en el caso del hombre tenía que salir a cazar o ser cazado. Desde nuestros inicios ya tenemos esa situación por una cuestión más bien de supervivencia. Pero eso implicaba también, ¿no es cierto?, un gasto calórico muy elevado. Y eso, al no realizarlo, ¿no es cierto?, obviamente a través del tiempo, de forma inteligente también nuestro organismo ha sabido crear lo que son los reservorios. Entonces, dentro de esta situación que estamos viviendo hoy día, por la pandemia, las medidas de distanciamiento social pueden causar una reducción significativa en las actividades físicas. Y como resultado tendremos pérdidas a nivel de masa musculares, la fuerza, lo cual aumenta la capacidad de almacenamiento de grasa en el cuerpo. La falta de actividad física también aumentaría los riesgos cardiovasculares o patológicos, metabólicas como la hipertensión o diferentes tipos de diabetes. Ya de acuerdo a la explicación primaria, la explicación inicialmente, estamos acostumbrados a estar en movimiento y lo natural para nosotros es eso. Y no es natural el estar quieto, o sea, obviamente que por una cuestión de necesidad por la cual estamos pasando por la pandemia, para nosotros eso era muy importante eh, que lo hayamos llevado de esa forma y lo sigamos llevando de esa manera, ¿no es cierto?, el quedarte en casa. Pero por supuesto que también en contrapartida, si eso ya es una extensión mucho mayor, vamos a ir teniendo, seguramente van a ir apareciendo, mejor dicho, van apareciendo ya varias enfermedades que se van agudizando para, de acuerdo a las diferentes edades que tengamos, ¿cierto? Y también tenemos el aumento de la ingesta hipocalóricas. Para ir explicando, ir mirando, mejor dicho, y comparto con ustedes algo que por ahí quizá ya lo habrán visto en algún momento, es una tabla, la tabla de pérdida de condición física, según Barrett, año 2001. Vamos viendo aquí, ¿no es cierto?, que tenemos dos columnas. En la primera tenemos los días de entrenamiento y al lado de la otra columna el porcentaje de condición física, la pérdida de la condición física. Tenemos de 3 a 5 días, de 0 a 1%, una semana de no hacer actividad física, de 8 a 10% de la condición. Estamos hablando de diferentes condiciones, de diferentes capacidades físicas o cualidades, principalmente la fuerza, la resistencia. 3 semanas, estamos hablando de 40 a 50%, y así vamos 4 semanas, 5 semanas, y llegamos, de acuerdo a la tabla, de acuerdo a estos estudios hechos, de 7 semanas o más, ¿no es cierto?, de un 90 a 100% de las cualidades físicas. Obviamente que esto trasladando a un campo deportivo, un campo de lo que vendría a ser, ¿no es cierto?, alto rendimiento, es bastante complicado, porque recuperar y llevar, ¿no es cierto?, adelante nuevamente un proceso de entrenamiento, si uno está muy parado totalmente, llevaría bastante tiempo, y así lo estoy moviendo, ¿no es cierto?, inclusive una de las ligas ya que empezó hace poco, que es la alemana, por ejemplo. Simplemente pongo como ejemplo, ¿no es cierto?, como les hablé de alto rendimiento, pero nuestro tema principal es para la población en general que no está a ese nivel de entrenamiento. La falta de la actividad física en las diferentes edades. Vamos a ir ahora. Tenemos, ¿no es cierto?, generalmente, de acuerdo a los diferentes autores, vamos a tener, ¿no es cierto?, la forma de división de esto en niños, adultos, adultos mayores, que es la base de todo esto. Entonces pueden llegar a subdividir nuevamente y se lo tendría también por edades, para tener un parámetro estimativo. Tengamos en cuenta que obviamente no estamos dentro de un campo de la ciencia exacta,
pero sí se trata de llegar a lo más exacto posible. En el caso de los niños, estamos en una etapa, ¿no es cierto?, del desarrollo coordinativo y la agilidad principalmente, en la cual dejamos de avanzar en eso cuando lo tenemos muy quieto. Entonces es muy importante que ellos estén en movimiento, pero por esta situación, ¿no es cierto?, tenemos la falta del desarrollo coordinativo y la agilidad. Coordinativo y la activación neurológica, que en el caso de los niños, vamos a tratar de combatirlo esto, esa falta de desarrollo, pérdida de esa capacidad física, mediante la actividad física programada. En realidad, para todas las edades necesitamos realizar una actividad física programada. En el caso de los trabajos coordinativos, nuevamente después de esta pandemia, bueno, empezar, ¿no es cierto?, con un trabajo coordinativo global, como ser, por ejemplo, para inicio, las marchas, o sea, el movimiento de desplazamiento de base, de forma progresiva. Eso vamos a ir aumentándolo de a poco, al pasar, ¿no es cierto?, las clases, en el caso de los, si vamos a mirar desde el punto de vista escolar, ¿no es cierto?, fuera de lo que se puedan realizar desde las casas, dependiendo de los espacios que tenga cada casa, ¿no es cierto? Trabajo de coordinación de óculos-manos, por ejemplo, el caso de bote de balones, que estamos hablando desde el punto de vista manual, también bote de balones con los pies, y eso lo vamos integrando luego de forma progresiva cuando vayamos avanzando, ¿no es cierto?, a lo cognitivo. Pasando de los chicos, vamos a la otra etapa, de la etapa adulta, que obviamente esto lo podemos tener diferenciado de acuerdo a las edades también, hasta unos años de base, hasta los 40, por decirlo así. Luego tenemos una etapa nuevamente y luego tenemos la etapa ya del adulto mayor, pero en este caso solamente lo hemos subdividido en 3, de acuerdo a trabajo que tuvimos investigando y desarrollando en este caso, ¿no es cierto?, en este simposio. Tenemos en el caso de los adultos la pérdida de la cualidad física de base, que es bastante, se siente, ¿no es cierto?, en estas etapas ya, porque tenemos los patrones básicos de movimientos, porque en esta etapa es donde se asienta y directamente lo que se estuvo haciendo desde chico, ¿no es cierto?, se tiene que ir viendo los resultados, y un avance, como es el caso, por ejemplo, de la resistencia aeróbica, que generalmente su expresión máxima se va logrando dentro de un parámetro de 35 años aproximadamente, al tener esa cualidad se va desarrollando, ¿no es cierto? No es que ya a los 20 años tenemos todo desarrollado esa cualidad, sino que cuando va teniendo una edad más avanzada, llegando a esta edad adulta, ¿no es cierto? Pero lo hemos truncado un poco con esto del tema de quedarnos, ¿no es cierto? Esta actividad física programada, como por ejemplo trabajo para el desarrollo de la fuerza, otra cualidad física también muy importante, muy importante. Hablamos, ¿no es cierto?, de resistencia aeróbica. Tendríamos que empezar con ejercicios complejos, como ser, por ejemplo, las sentadillas. Estamos hablando post pandemia, ¿no es cierto?, para miembros inferiores. Luego esto lo vamos haciendo de forma progresiva al pasar los días y obviamente semanas de entrenamiento. Obviamente ya con la persona que estemos entrenando debemos de ir realizando de acuerdo desde el punto de vista fisiológico, tanto las repeticiones como las pausas, que son muy importantes para la recuperación, más todavía después de pasar esta etapa o dentro de la etapa misma todavía, si que tenemos forma de realizarlo, ¿no es cierto? Pero como estamos hablando post pandemia, estamos mirando desde el punto de que se tenga, ¿no es cierto?, una noción o se tenga programado ya cómo vamos a estar trabajando, y no solamente mirando desde el punto de vista escolar, sino mirando desde el punto de vista poblacional estas cuestiones. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de sentadillas, utilizando, ¿no es cierto?, lo que se necesita generalmente para hacer este tipo de trabajo, los implementos, ¿no es cierto?, uno tiene que tener en cuenta de que ya previamente tuvo que haber ejercitado, haber hecho, ¿no es cierto?, la práctica, la técnica correspondiente para no tener alguna lesión cuando vayamos aumentando, ¿no es cierto?, principalmente la carga, los pesos, ¿no es cierto?, que vamos a estar utilizando para este trabajo. Pasando de esta etapa
entramos a la última etapa, que es la de adultos mayores, donde vamos a tener, ¿no es cierto?, otros factores también que en este caso, lo más afectado por ahí pueden ser el adulto mayor, por estos motivos que vamos a estar viendo, el tema de quedarse encerrado mucho tiempo, no solamente en un factor físico, sino también psicológico que se puede ir dando. Pero ese es nuestro tema en este momento, pero simplemente para tener acotado, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando. Tenemos la pérdida de las capacidades físicas, obviamente, principalmente el equilibrio y la fuerza. Tenemos el equilibrio, la movilidad y la postura. ¿Por qué? Porque tenemos estos factores que implican la hipocinesia, como definición, ¿no es cierto?, disminución de la velocidad de los movimientos voluntarios y limitación de su extensión. Muy importante saberlo eso. La sarcopenia, que es la pérdida de masa y potencia muscular que ocurre durante el envejecimiento. De hecho que a no ir haciendo de los 30 años en adelante aproximadamente trabajo de sobrecarga, trabajo de fuerza, eso vamos perdiendo de forma gradual. Ya no es solamente que llegado a la etapa de adulto mayor, sino que es muy importante en esa tercera década de nuestras vidas, que lo empecemos a hacer si no lo hemos hecho, en otro tiempo. ¿Por qué? Justamente para que no lleguemos a esta etapa de la vida y tengamos este tipo de inconvenientes. Muy bien. Continuando, ¿no es cierto?, con estos trabajos, es muy importante, si vamos a estar trabajando con el adulto mayor, el acompañamiento, ya sea con implementos de base, ¿no es cierto? Porque, por decirlo, si están trabajando en una silla para hacer ciertos ejercicios, o se está haciendo, por ejemplo, flexión de brazos por la pared, por ejemplo, si vamos a estar aumentando, ¿no es cierto?, un acercamiento a la pared o una distancia a la pared, o si se está haciendo ejercicios de repeticiones con una silla, que no tenga, ¿no es cierto?, un accidente donde se pueda desplazar esa silla, por ejemplo, y que se pueda producir un accidente que pueda repercutir en otras cosas. Principalmente en estas edades se puede dar, ¿no es cierto?, de forma ósea. Bueno, esto es nuestra presentación para luego, ¿no es cierto?, dejar al debate y agregar más cosas. Trataremos de responder, ¿no es cierto?, las inquietudes que ustedes tengan. Y de acuerdo al tiempo que tenemos, ya obviamente la mayor profundidad de todo esto lo estaremos haciendo con otros compañeros que estarán acompañando. En este caso, algunos de los compañeros también que son partícipes, y en el caso de Marcelo, vamos a estar respondiendo, ¿no es cierto?, las preguntas que ustedes tengan. Y acompañado a esto, ¿no es cierto?, a futuro, ya con los organizadores, profundizar más. Así que desde ya, muchas gracias y estamos a disposición.